Buenas tardes con todos. Un agradecimiento a cada uno de ustedes por su presencia en este congreso, en donde hemos puesto todo el mayor esfuerzo posible para que se realizara a pesar de las circunstancias. Y sabemos que vamos a sembrar un granito de arena en todo lo relacionado a lo que es la educación inclusiva, no solamente en el Ecuador, sino en diferentes países que nos están visitando. Los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de cada individuo. Vince Lombardi. Es eso lo que justamente estamos haciendo en este congreso. Cada uno de nosotros nos estamos enriqueciendo de las experiencias de cada uno. Y de esa manera vamos a poder llevar a la práctica la educación inclusiva en cada una de nuestras instituciones. El tema que les voy a presentar es TIC y su aplicación para la inclusión en la universidad. Primero quiero, antes de comenzar a relacionar lo que es las TIC, hablarles lo que son los tipos de discapacidad. La discapacidad física en sí es dada a la movilidad reducida, en que las personas no pueden mover sus extremidades superiores o inferiores. En este caso tengo discapacidad física, utilizo muletas, y de la misma manera podría ser que alguien que tenga discapacidad física no se le podría visibilizar. La discapacidad auditiva es la discapacidad en que no desarrollan la capacidad de escuchar. Al momento que no tienen esa capacidad es porque no pueden hablar. Es por eso que ellos defienden mucho en que ellos no son mudos. Ellos los que son sordos. La discapacidad visual es la agudeza visual en donde no pueden leer u observar objetos. La discapacidad intelectual es donde tienen dificultad esencial en el aprendizaje. Y también tenemos la multidiscapacidad, en donde podría haber una persona ya sea con discapacidad física, visual, intelectual o cualquiera de las combinaciones. Ahora bien, esos son los tipos de discapacidad que nosotros tenemos en sí reconocidos en el Ecuador. Es la manera como a nosotros se nos sale el carnet de discapacidad mediante reconocido por este tipo de discapacidad. Pero existen otras dificultades en el aula, en donde podemos encontrar la disgrafía, que es una escritura defectuosa sin que verdaderamente importa el trastorno neurológico o intelectual que lo justifique. También podemos tener la dislexia, alteración de la capacidad de leer, por lo que se confunde o se altera el orden de letras, sílaba o palabras, en donde realmente no se lo toma muy en cuenta. ¿Para qué en sí nos va a ayudar las TIC? No solamente es para transmitir el conocimiento, sino que más bien nos va a ayudar es a que esa persona pueda construir los conocimientos. Las TIC realmente están dirigidas a personas con discapacidad o sin discapacidad. En este caso, los tipos de tecnologías que tenemos son los lectores de pantalla. Los lectores de pantalla lo que nos va a permitir es transformar el contenido textual mediante la voz. En este caso los más utilizados serían el JAWS, el Windows, el NVDA, el VoiceOver y el Orca. Ahora bien, en sí el lector de pantalla y todos los tipos de tecnología que yo vaya a explicar, no es en sí que el docente tenga que aprenderlo a utilizar, pero sí debemos saber que existen. Y tenemos que darnos cuenta cuáles van a ser las dificultades, en este caso, como los lectores de pantalla. Puede darse el caso en que utilicen ellos el lector de pantalla, pero si colocamos una imagen, el lector de pantalla no lo va a leer. ¿Qué necesitamos hacer nosotros como docentes? Es a esa imagen describirla. También tenemos el magnificador de pantalla, en este caso ayuda para las personas con baja visión. Entre los más conocidos tenemos el INSUT, el Sontex, el Lunar Supernova y el Orca. Esto permite ampliar el texto en la pantalla y de esa manera ellos pueden leer. Tenemos el reconocimiento óptico de caracteres.
que no solamente ayuda a lo que la persona con discapacidad visual, sino a la intelectual, a la física, a la dislexia, a la disgrafía. De esa manera lo que hacemos nosotros es convertir todo lo que sean documentos para poderlo editar y leer. Tenemos el sistema de reconocimiento de voz, lo que más ayuda a las personas que tienen discapacidad física. También es para la discapacidad visual, la intelectual, dislexia y disgrafía. ¿Por qué más hacia la discapacidad física? Si tiene problemas motores y al momento que él pueda dar un texto, es decir, su voz, hasta con el mismo teléfono lo pueden hacer mediante el Google Now, ¿sí? Y de esa manera comienza a hacer la búsqueda de esa información. Uno de los más reconocidos también es Dragon Dicta. Dispositivo de Braille. El dispositivo de Braille más ayuda a las personas con sordoceguera, es decir, que tienen ciertos puntos en donde se va haciendo la lectura. Existen software en donde se lo está realizando tanto para las lactos, que son de pantalla táctil, para de esa manera también puedan utilizarla con el sistema Braille. Una impresora Braille. Es un dispositivo electrónico que permite imprimir el texto. En este caso nosotros hemos utilizado para hacer el programa, nos ayudó la Fundación Osvaldo Lora, a quien le damos el agradecimiento. Es verdaderamente esta fundación la que nos apoya en todos los trabajos para cuando los estudiantes lo necesitan. Y de esa manera ellos pueden hacer su lectura mediante el Braille, con esa técnica. Software de subtitulación. Verdaderamente da para las personas con discapacidad auditiva, con autismo o con déficit de atención. Se recomienda que los subtítulos estén sincronizados en audio, siempre y cuando sea posible palabra por palabra. Y el contenido equivalente al audio y disponible para los que necesiten. Uno de los más utilizados en software libre es el Yabel. Emulador de teclado. El emulador de teclado es más utilizado para las personas con discapacidad física, ya que mediante ciertos tipos de teclas ellos pueden acceder al computador. Pantalla táctil. En sí está una interfaz diseñada para las personas que también tienen poca motricidad y de esa manera pueden interactuar con el computador. Filtros de teclado. Los filtros de teclado realmente lo que nos permite es activar ciertos tipos de teclas que tienen ciertos sonidos y saber de esa manera qué tecla se está activando. Dispositivos de entradas alternativos. Verdaderamente este nos ayuda para las personas con diferentes tipos de discapacidad. Por ejemplo, algunos que no tienen manos podían utilizar con la boca o con los pies. También por eso hay ratones de gran tamaño y también teclados para una sola mano. O personas que tienen problemas al momento de utilizar, tal vez tengan un temblor o tengan que aumentar su precisión. Existen más tipos de TICs. En sí mi reflexión viene a ver la manera de cómo relacionamos las TIC y cuál va a ser nuestro rol como profesor y cuál va a ser el rol del alumno. En este caso voy a nombrar soluciones de TICs más utilizadas para estudiantes con discapacidad. Al momento que tenemos diferentes tipos de TICs, no solamente ciertas TIC van más adecuado a un tipo de discapacidad, pero también se puede utilizar a diferentes tipos de discapacidad. Como ya les nombré, software de lector de pantalla, software magnificador de pantalla, el software de reconocimiento óptico de caracteres, sintetizador de voz, pantalla braille, impresora braille, audiolibros, libros en formatos electrónicos, multimedia y subtítulos, procesador de texto, teclados virtuales, advertencias visuales, subtitulado para voz, productos de apoyo específicos, aprendizaje a distancia, juegos educativos adaptados y libros interactivos. ¿Cuál es en sí el problema de la aplicación de las TIC? En alguno es la adquisición de la tecnología en cada una de las instituciones. Muchas de ellas tienen un valor alto en donde no se lo puede adquirir. Y otra de las
digamos, de los problemas, la carencia de la cultura, es decir, no sabemos cómo utilizarla. Entonces aquí se me viene una pregunta: ¿cómo podríamos formar a ese docente o cómo podríamos hacer que ese docente con el estudiante pudieran interactuar? En la práctica relacionada en la unidad de inclusión, lo que yo siempre aconsejo es que el estudiante diga cuáles son sus necesidades. ¿Qué tecnología aplica para que ese docente pueda saber y de esa manera podría darle la ayuda necesaria? Una de las, digamos que nuestra experiencia como universidad técnica y la más difícil que hemos tenido es al recibir estudiantes con discapacidad auditiva, en donde ellos nos dijeron queremos ser diferentes y se nos fueron a carreras como enfermería y que ahora lo hemos cambiado a laboratorio clínico. Entonces lo que hemos hecho es una formación a los profesores y de esa manera indicarles qué TICs podían utilizar y cómo se podían comunicar con ese estudiante. No tenemos un intérprete verdaderamente en nuestra universidad, entonces tenemos que buscar la manera de podernos comunicar con ellos. Dejo esta frase en donde dice: trabajar junto es el éxito, Henry Ford. Creo que si cada una de las instituciones pudiéramos aportar, y más que todo, cada uno de nosotros, en vez de criticar a otras instituciones, nos demos cuenta tal vez de esa fortaleza que tiene esa institución y tomar esa fortaleza de esa institución y decirle: ¿cuál ha sido tu experiencia? Compartamos esta experiencia y de esa manera podemos realmente tener una educación inclusiva. Gracias.